Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo número 4, versículo número 10. Dice la palabra de Dios, así como están sentados, voy a leerles un solo pasaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por este maravilloso día que nos ha dado. Aún gracias por este calor. Gracias, Señor, por poner en el corazón de todos los que estamos aquí venir a esta reunión. Creo sin duda que al terminar saldremos contentos, felices a nuestra casa, con nuestra familia. Y una vez más le pido que nos perdone y creo que todos los que estamos conscientes, que estamos aquí, estamos conscientes del mundo que estamos enfrentando. Ayúdenos, Señor, a tener victoria y ayúdenos a ocuparnos y a esforzarnos a vivir como usted nos pide que vivamos. Ahora bendiga la predicación, bendiga las clases que se van a estar dando en la clase de cada niño. Y Señor, ayúdeme a mí a poder ser una bendición en esta tarde. Ayúdeme a explicar bien su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a pedirles, como algunas veces se los pido, ponga atención en los versículos de la palabra de Dios que vamos a estar citando. Quiero recordarles, hermanos, que el apóstol Pablo fue informado de los problemas que la iglesia estaba teniendo. El apóstol Pablo escribe esta carta no para alabar a la iglesia de Corintios, sino para exhortar, para llamar la atención a esta iglesia. Y el apóstol Pablo, como un padre, le ruega a ellos, hace una súplica a esta iglesia que estaba muy desordenada. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo está hablando, hermanos, acerca de estar de acuerdo, de la unidad. Este cuerpo físico que usted y yo tenemos está unido, hermanos. La mano está unida al brazo. El brazo está unido al pecho. Nuestros pies unidos en nuestras piernas. Es un organismo unido que funciona perfectamente como Dios lo creó para el bienestar de nuestro cuerpo físico. La iglesia es un cuerpo, un organismo espiritual. Y el apóstol Pablo está diciendo y ruega a la iglesia
que estemos unidos en un mismo parecer, con un mismo pensamiento. Y sabe, la iglesia de Corintios no era la excepción. Desafortunadamente, hermanos, en todas las iglesias hay pequeños grupos que causan división. Hay iglesias que se han dividido una y otra vez. Pero voy a mencionar algunos puntos en esta tarde acerca de las divisiones, hermanos. Primero, quizás si usted es nuevo, quizás no va a entender mucho de lo que voy a decir en este punto. Un funeral cristiano, hermanos, tiene más bendición que la división. Yo he estado, hermanos, muchos funerales. Ciertamente en un funeral hay tristeza, mucho dolor, pero hay esperanza. Es cuando la esperanza surge de lo más desde el fondo del alma, porque es necesario acudir a la esperanza que Dios nos ha dado. Hay consolación, porque sabemos que cuando un ser amado muere en Cristo, va a ir a la presencia de Dios. Hay gracia en el culto funerario. En cultos funerarios hay reconciliación de familias cuando un ser amado muere. Hay arrepentimiento. Se siente el amor, el cobijo, la unidad de los hermanos, cantando, trayendo comida, dando café, dando pan. Los cantos son gloriosos, almas son salvas. Testimonio a los inconversos de nuestra esperanza en Cristo cuando alguien muere. Creo que varios de los que están aquí saben de qué estoy hablando, hermanos. Es triste, es doloroso, es lamentable, pero hermanos, ahí estamos unidos. Ahí estamos consolando. Ahí estamos cooperando, ahí estamos cantando, ahí está el consuelo de Dios. Pero también, yo creo que algunos de ustedes han experimentado una división cuando menos. ¿Qué hay en una división? Ira, rencores, resentimientos, mentiras, venganzas, pleitos, daños y desafortunadamente, hermanos, familias nuevas, bebés en Cristo, se pierden, hermanos. Se van. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque hemos sufrido alguna división. Hermanos, esta iglesia jamás se ha dividido. Por 28 años esta iglesia jamás ha sufrido una división, y puedo decirles, esta iglesia jamás va a sufrir una división. No la vamos a sufrir. Yo lo digo, pero el diablo puede si nos descuidamos. Por eso es importante decirles, hermanos, algunas cosas importantes del daño que hace una división. Una división es un atentado, así como lo oye. Hubo un atentado criminal y lograron matar a los más cercanos a la secretaria de la alcaldesa de la Ciudad de México,
las dos personas más cercanas cobardemente los acribillaron, hermanos. Pues así como lo oye, hermanos, una división es un atentado. Destruye a los niños de la cuna, destruye a los niños de escuela dominical, destruye el futuro de los jóvenes, destruye matrimonios, destruye adultos, destruye ancianos, destruye a los nuevos creyentes en una iglesia. Hermano, la división es un atentado criminal. Daña generaciones y generaciones y generaciones. Yo dije el sábado en la reunión de ganar almas. Ayer lo dije. Gracias a Dios por el que me ganó a Cristo. Gracias a Dios por el que me llevó a la iglesia por primera vez. Si alguien no me hubiera ganado para Cristo, si alguien no me hubiera llevado, hermanos, a la iglesia, jovencitos que están aquí, no hubieran nacido. Matrimonios que están aquí, nunca se hubieran casado. Esto que ven aquí no existiera, hermanos. Pero, hermanos, todo lo que ha pasado en esta iglesia, toda la bendición de Dios en esta iglesia, hubiese sido destruida en gran manera o en gran parte por una división. Pero gracias a Dios que no ha habido ninguna división. A mí me impresiona que una iglesia de 70 miembros tenga 5 divisiones. Y una iglesia numerosa como esta, hermanos, ni una sola división en 28 años, ni una sola división, hermanos. Porque creo que entendemos que una división destruiría el futuro de nuestros niños en las cunas, el futuro de los niños de escuela dominical, matrimonios recién convertidos, familias completas. ¿A dónde correrían? ¿A dónde irían? ¿Qué harían? Por eso tenemos que entender, hermanos, que cuando el diablo viene y quiere usar una familia para dividir una iglesia, es un atentado criminal. Creo, hermanos, que hasta ahí estamos bien. Creo que hasta ahí estamos bien. Pero ahora, hermanos, quiero decirles lo que Dios dice acerca de estar alerta y descubrir a los divisionistas. Descubrirlos, hermanos. Dije, esta iglesia, por la gracia, por el cuidado, por la madurez de los hermanos, gracias a Dios, no hemos sufrido ninguna sola división. No porque no haya habido divisionistas, sino porque Dios nos ha cuidado. Pero ahora, hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios cómo descubrir un divisionista. Foco rojo. Y a algunos ya les dio frío con este calor. Híjole, el pastor me va a predicar. Lo he intentado inconscientemente en la carne. El diablo me ha querido usar para dividir. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 16, capítulo 16, versículo 17. La misma palabra de Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y luego dice, que os apartéis de quién, hermanos.
¿Y sabe qué, hermanos? Esta iglesia nunca va a ser dividida, pero el diablo va a intentar hacerlo. Y no va a ser dividida, pero sí va a dañar a unos cuantos que se pueden ir. Por eso el apóstol Pablo otra vez diciendo, por lo serio que es, dice, os ruego, hermanos, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dos cosas aquí, hermanos. Primera es, fíjate. Y cuando ya lo hayas detectado, apártate de ellos, del divisionista. Cuando tú te fijas en alguien que dice, es que yo no estoy de acuerdo cómo la iglesia está trabajando. Es que no le hagas caso a todo lo que enseña el pastor. Yo les he dicho, hermanos, si no estás de acuerdo, ven conmigo con tu Biblia a la oficina y platicamos. Pero ¿para qué quieres envenenar a una familia? ¿Para qué quieres comenzar a provocar una división? Es como ahorita que estoy predicando. Alguien dice, no, el pastor está exagerando. Que predique algo más profundo. Hay otras necesidades. Hermano, tú no tienes idea cuántas iglesias en el mundo se están dividiendo. Dios no quiere eso, hermanos. Fíjate. Hermanos, algunos de ustedes no le hacen caso a Dios. Se meten en casas de familias que tienen un espíritu divisorio. Se meten ahí. Y Dios está diciendo, fíjate, date cuenta. Están atentando contra la iglesia, son criminales, aléjate de ellos. Apártate de ellos, aléjate de ellos, son peligrosos, están siendo usados por el diablo. Y se los hay, hermanos, sí los hay. Esta es un ruego de Dios a la iglesia, porque Dios quiere la unidad, hermanos, no la división. El divisionista tiene una característica diabólica. El divisionista busca aliados. Híjoles, hermanos. Yo sé que esto va a llegar. Va a llegar. El divisionista busca aliados y ataca directamente al pastor. ¿Ha escuchado la frase duro y a la cabeza? Duro y a la cabeza. Es un ataque mortal cuando alguien le tira la cabeza a alguien, hermanos. Y hay una de las características del divisionista, hermanos, casi por lo regular no va a estar hablando de este hermano, de este el otro hermano, va a decir, no, el pastor. El divisionista tiene como característica, hermanos, atacar la cabeza del pastor. Si a ti te dan un balazo en la cabeza, ¿sabes qué se va a morir? Todo tu cuerpo. Cuando alguien ataca la cabeza
del pastor, cuando alguien ataca al líder de la iglesia, no estoy diciendo, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia, al líder, la cabeza del pastor, dañará a toda la congregación, hermanos. A toda la congregación. El diablo ataca al padre y esposo porque sabe si daña al esposo, daña a la familia. Si daña al pastor, daña a la iglesia. Y hermanos, esta es una actitud diabólica, satánica, el tirarle al pastor, porque cuando se le tira al pastor, hermanos, se daña la iglesia. Ahora, ¿es intocable el pastor? De ninguna manera. De ninguna manera. La Biblia enseña que si hay una acusación contra el pastor, 2 o 3 testigos hablen con el pastor. Eso es bíblico. Y testigos verdaderos, con pruebas verdaderas. Pero andarle tirando por la espalda, hermanos. Esa es una característica, hermanos, de un divisionista, tirarle al pastor. Ahora mire, hermanos, a mí hermanos me han dicho de la iglesia, nuevos especialmente, pastor, ¿a poco sí puede haber en iglesia gente tan cruel que lo ataquen a usted? Hermanas, yo las amo en Cristo. Yo no tengo amarguras, ni soy vengativo. Pero aquí tengo a las jezabelitas, que cómo les gusta atacarme. ¿Y sabe por qué? Porque les digo a sus esposos que no sean mandilones y que no obedezcan a su esposa sus caprichos. Por eso no me quieren las jezabelitas y me tiran a la cabeza duro. Pastor, ¿sí? Yo lo sé. Otra cosa que parece increíble. No voy a generalizar, pero hay hermanos que me muestran tanto amor, hermanos. Oh, pastor, déjeme lo abrazo, hasta ganas me dan de darle un beso en la frente, pastor. Mire, de los que dicen, alabío, alabao, alabim, bomba, mi pastor, rar. Esos hermanos, esos. No soy ingenuo, hermanos. Ya tengo 60 años y 30 años en el ministerio. Y ahorita hay un signo de interrogación en la mente de algunos de ustedes. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Sabrá el pastor algo? ¿Alguien le dijo? ¿Se dio cuenta? Pues ¿por qué crees que estoy predicando? ¿Por qué crees que estoy predicando? Pero hay otro, hermanos, donde se junta, hermanos, Acab y Jezabel, los dos hermanos, los dos criminales. No piensan en los niños, no piensan en los adolescentes, no piensan en las almas, no piensan en las familias, no piensan en los matrimonios. Son Acab y Jezabel, que mataron a Nabot, un hombre inocente. Sí los hay. Y no solamente lo sabe el que me está escuchando, sino que también lo sabe aquel que lo ha escuchado. Y por ahí está una respuesta. Ya sé de quién está hablando el pastor, porque ese o esa, a mí me agarraron en su casa y me dijeron un montón de cosas. Hasta quería vomitar la carne asada. ¿Sabe, hermanos? Debemos de ver con seriedad todo esto, hermanos. Es el futuro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestras generaciones, hermanos. No estamos para dividir. Fuimos llamados a la reconciliación, a la unidad. Y, hermanos, estemos conscientes que tenemos un enemigo, que es el diablo. No le hagas caso al diablo. Hazle caso a Dios, que te está diciendo, os ruego.
os ruego que tengan un mismo sentir, que estén unidos, un mismo pensamiento y no se dividan. Otra interesante, hermanos. El divisionista, hermanos, son canijos, pero el pastor los conoce. Y más Dios, son canijos. Hermanos, antes de darles este pasaje bíblico, quiero decirles, y yo he abierto mi corazón, y se lo he dicho a hermanos de la iglesia. Aquí hay capitanes de rutas, hermanos, que su gente los ama más a ustedes que a mí. Y me da gusto. Aquí hay familias que son más amadas por hermanos que a mí. Hay hermanos que son más amados por los jóvenes que los jóvenes me amen a mí. Hay familias, hermanos, unidas que se aman, se apoyan, conviven. Y qué bonito eso, hermanos. Yo he escuchado a veces de pastores que se da cuenta que hay una reunión de 5 familias. ¿De qué estarán hablando? ¿Qué estarán planeando? Y luego vine al púlpito, me di cuenta por ahí que andaban 4 o 5 familias reunidas y ahí están ya planeando una. No, yo no. Gócense, hermanos. No anden con gente borracha, júntense con hermanos de la iglesia, convivan, coman, pásensela bien, no pasa nada. Pero una cosa, hermanos, es que te ganes el corazón de los hermanos, que algunos de ustedes se los han ganado y se los han ganado bien. Una cosa es ganarse el corazón de los hermanos y otra cosa es robarse el corazón de los hermanos. Esas son 2 cosas diferentes, hermanos. Y eso es exactamente lo que hizo Absalón, hermanos. Dividió el reino que Dios le había dado a su padre. Dividió la gente que lideraba David. Y hermanos, no lo hizo ganándose el corazón del pueblo, lo hizo robándose el corazón del pueblo. Y tú eres un triste ladrón si lo haces como Absalón. Amén. Mire esta historia, hermanos. David era el rey. David manda a traer su hijo Absalón. Absalón viene. Mire con qué actitud viene. Segunda de Samuel 15, versículo 4 y 6. Y decía Absalón, cuando venía la gente al pueblo, a la ciudad, veía que venían a pedir consejo, ayuda al rey. Y él, hermanos, dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leerles un poquito más adelante para que entiendan. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, le extendía la mano y la tomaba y lo besaba. ¿Le suena parecido? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y luego la palabra dice: y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, hermanos. Dice, así robaba el corazón. Oh, ¿quién votara por mí para ser el pastor de esta gran iglesia?
Yo les haría justicia. Yo los visitaría. Estarían sus días más difíciles de la vida. Ha sucedido que hay Absalones que van a casas de hermanos que están enfermos. ¿Cómo está, hermano? Vine a saludarlo. Voy a orar por usted. Y venenosos, hermanos. Hermano, ¿y no ha venido el pastor? Bueno, no importa, aquí estamos nosotros. Qué víboras, hermanos. Qué víboras. ¿Por qué no le dice? El pastor también está enfermo y tiene muchas ocupaciones, pero el pastor contrató a 10 hermanos para que vayan a sus funerales y a los hospitales y para que los visiten. Y cada lunes se reúne con ellos para decirles qué es lo que tienen que hacer para ayudar a toda la congregación. No, pero se quieren robar el corazón, hermanos. Son venenosos. Son más venenosas que las víboras cascabeles, hermanos. Mire, está bien calladito esto, hermanos. Bien calladito. ¿Sabe qué, hermanos? Usted como iglesia nunca debe solapar que su pastor sea un deshonesto con las finanzas. Tiene que ser descubierto y tiene que ser expuesto. Y si el pastor, hermanos, ustedes tienen un pastor que nunca jamás ha cometido un adulterio. Nunca ha dañado a ninguna joven. Tuvo una sola novia, se casó con ella y es la única de su vida. Unos misioneros americanos se atrevieron, hermanos, por envidia, a decir que yo tenía una niña en Monterrey. Le digo a mi esposa, ¿cuánto hemos soñado con tener una niña de nosotros? Que me la hagan verdad, pero que no sea con otra, que sea contigo. ¿Dónde está esa niña? Hermano, Dios nos ha llamado a la unidad, al amor fraternal, a la comunión, a servir, hermanos, a luchar juntos una batalla tan fuerte y tan peligrosa, a cuidarnos unos a otros y cuidar nuestra iglesia, no a dividirla, hermanos. Absalón se robaba el corazón del pueblo donde su padre era el rey. ¿Sabe qué, hermanos? Al divisionista, en el fondo de todo, hermanos, no le importa a la gente, hermanos. No le importa. Solamente le importa sus caprichos egoístas, pero no le importa a la gente. Vea Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23 y versículo 26. Mira lo que dice. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, oh Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. La primera muestra de la gran sabiduría de Salomón. Dos mujeres dormían juntas. Las dos tenían un bebé. Una se acuesta sobre su hijo. Se muere su hijo, la ahoga. Toma el hijo de la otra
Y empiezan a decir, no, este es mi hijo, no es el mío. Y hermanos, y van ante Salomón y dice Salomón, ¿saben qué? Traigan una espada y la voy a partir por mitad y denle la mitad a cada madre. Y una de ellas deja, no, dénselo a ella, pero no lo maten. Y Salomón supo que a la que se le conmovieron sus entrañas, la que sintió compasión y prefirió que quedara en las manos de la otra su hijo, con tal de que viviera, dijo, esa es la madre. Y sabe que, hermanos, el divisionista no le importa el daño que va a hacer a la iglesia, hermanos. Estuvo un hombre hace años aquí, como 2 años duró, hermanos, en nuestra iglesia. Y se metía con una familia, se metía con otra familia y luego con otra familia. Estábamos en aquel edificio en el 3er piso. Después de 2 años, hermanos, ya tenía un terreno a la orilla del río. Ya tenía, hermanos, un techo. Ya tenía unas sillas. Y después de 2 años llega y me dice, pastor, ya me voy con mi familia de esta iglesia. Le digo, hermano, ¿y por qué se va? Dice, le voy a ser franco, pastor. Yo vine a esta iglesia para dividírsela y quedarme con una parte y pastorearla a la orilla del río. Qué sinvergüenza, hermanos. ¿Y sabe a quién se llevó? A nadie. Hermanos, cuando alguien, hermanos, está siendo de tropiezo, cuando alguien está chismeando, cuando alguien está contradiciendo la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, esa gente no le importa a la gente, lo que le importa es, hermanos, sus caprichos egoístas, hermanos. Eso es lo que quiere. Ten cuidado con un divisionista. En muchos casos, hermanos, los divisionistas ni siquiera son salvos. Vaya a Gálatas, hermanos. Gálatas. Gálatas, capítulo número 5. Versículo 20. 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. No son salvos. No son salvos. ¿Qué significa disensiones? Desacuerdos y divisiones. Eso significa. Cuando alguien practica la división, cuando alguien siembra los desacuerdos, cuando alguien desalienta a los demás, cuando alguien pone en contra de los líderes en una iglesia, que lo hace constantemente, hermano, de acuerdo a la Biblia, no es salvo. No es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Sí están aquí, hermanos? Dije, esta iglesia nunca se ha dividido, nunca se va a dividir, no está sufriendo una división, pero es mejor prevenir. ¿Sí están aquí, hermanos? Es mejor prevenir. Entonces Dios dice, fíjate y apártate de ellos. El divisionista tiene unas características muy malignas. Es envidioso, es chismoso,
es celoso, es egoísta. Yo lo he dicho un montón de veces, hermanos. Si tú quieres los privilegios, las bendiciones y el cariño de mucha gente al pastor y a su familia, métete de pastor. Métete de pastor. Deja todo, vete a un colegio, vete a un país, vete a una ciudad, paga el precio, comienza una iglesia. Hay pastores que me han dicho, pastor, a mí me da miedo soltarles tanto liderazgo a los capitanes de la iglesia, porque a veces hay capitanes que hacen iglesias de las rutas. Yo no. Yo les digo, hermanos, reúnanse en culto de oración, rutas, clubes bíblicos, estén ahí, hermanos, oren y échenle ganas y gánense a la gente y enseñen a... Yo no tengo esa preocupación, hermanos. En primer lugar, sería tan tonto alguien que haga eso. Hermanos, termino, no voy a ir muy largo con esto, hermanos. Pero, hermanos, un divisionista normalmente no tiene fruto. No hay fruto de santidad. No hay fruto de buenas obras. No tiene gente convertida. Viene cuando le pega la gana nada más para causar problemas. Pero termino, hermanos, con 3 ejemplos. Primero, ¿qué le pasa al divisionista? Y luego, ¿qué le pasa a los que siguen a los divisionistas, hermanos? En este instante, hermanos, no hay 2, 3 jóvenes en esta iglesia, porque alguien los envenenó y ya no están en esta iglesia. Y ni siquiera quiero que piense quién. Los envenenó con todo el veneno que se puede y ya no están aquí. 2, 3 jóvenes. Y uno de ellos está casado. ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer de su matrimonio? El diablo fue un divisionista, hermanos. Usted sabe la historia. La Biblia dice que el diablo quería ser igual que Dios. Y arrastró una parte de ángeles, dividió a los ángeles y Dios tuvo que arrojar a Satanás a la tierra con esos ángeles y el diablo va a estar en el lago de fuego con todos los ángeles que le siguieron. Ese es el fin de un divisionista y de los que le siguen. Absalón dividió el reino de su padre. Hubo una parte del pueblo de Dios que reinaba David que siguieron a Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Hermanos, quedó entre el cielo y la tierra atrapado en una encina y lo lancearon y lo mataron. Absalón, el divisionista, murió en el bosque. ¿Pero qué pasó con los que lo siguieron? ¿Qué pasó con los que siguieron a Absalón? 20,000 de ellos murieron. Fíjate y apártate. Dije, el pastor no es intocable, no es perfecto, tiene sus luchas, tiene sus batallas, tiene sus errores. Pero si alguien va a tu casa o hasta son hasta tan astutos, hermano, te invito a comer a mi casa. Vamos a hacer unos tamalitos y platicamos. Y ahí están ya
Y en medio de la comida, hermanos, ¿qué piensa usted del pastor? Y de la hermana Connie. Y de la dirección que está dando a la iglesia. A ver, usted así, acá entre nosotros, nada más acá. A ver, dígame. Usted dígale, no seas cobarde, no sean cobardes. Déjenme, le hablo al pastor y díganmelo delante de él. A ver si se atreven. Denle chance que se defienda al pastor. No sean cobardes. ¿O acaso no se dan cuenta todo lo que ha sacrificado él con su familia? ¿No se han dado cuenta toda su trayectoria? ¿Por qué no me hablas de su sacrificio? Es que el pastor tiene 2 carros. ¿Qué piensas del pastor que tiene 2 carros? Hermano, son carros que compré de la chatarra. De la chatarra. Así como lo oyen. Es que yo no creo, pastor, que alguien hable, que se atreva a decir algo así. Tan malévolo, tan diabólico, tan criminal, tan traicioneros. Pues sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Y Dios dice, fíjate en ellos y apártate. Apártate de ellos. Dios puso a Moisés y Aarón como líderes del pueblo de Israel. Hermanos, tenemos al mejor líder del Antiguo Testamento, a Moisés. Cuando Dios lo llama a pastorear, hermanos, a cientos de miles de israelitas, él dice, no, yo no sé hablar, yo no soy la persona indicada, manda a otro. Hermanos, Dios lo escogió a él, era tartamudo, hermanos, incapaz, pastor de ovejas, pero Dios lo escogió a él. Una vez llegó, hermanos, un jovencito, creo que graduado de un colegio bíblico, se sentó ahí, me escuchó predicar, terminé de predicar y me bajé y me dice, oiga pastor, mire, yo estoy asistiendo aquí a su iglesia y mire nada más, hermanos, qué hipócritas. Pastor, he pensado mucho en usted, pastor, yo sé las cargas y el trabajo, arduo trabajo de ser pastor. Pastor, ¿por qué no se toma 15 días de vacaciones? Hermano, era alguien que llegó a la iglesia de quién sabe dónde. Tómese 15 días, pastor, de vacaciones. Y yo me quedo a predicar en su lugar. Yo sé predicar, pastor. Váyase. Mire nada más, hermanos. Me hubiera dicho, pastor, váyase 15 días de vacaciones y aquí tiene 40,000 pesos para que se vaya a Cancún. A lo mejor lo ponía a dar una clase de niños. Hermanos, Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo de Israel, pero se levantaron 3 hombres contra él: Coré, Datán y Abiram. ¿Y sabe qué pasó con esos divisionistas? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Vivos se los tragó, hermanos. Pero ahora escúcheme, hermanos. 250 hombres siguieron a esos 3 divisionistas. ¿Y qué les pasó? A los 250 los consumió el fuego, hermanos. A los 250. Tal vez, si tú estás escuchando a un divisionista, a lo mejor no eres consumido por el fuego, pero te vas a intoxicar con su comida y vas a terminar en el hospital. Termino aquí, ya lo dije. Tito 3:10, hermanos. Tito 3:10.
Fíjese que es Biblia, hermano. Fíjese que es Biblia. Dice, al hombre que cause divisiones, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiere la unidad de la iglesia, hermanos. Dios quiere que nos amemos fraternalmente. Dios quiere que estemos, hermanos, juntos en la misma batalla, luchando unidos contra las amenazas del diablo, luchando contra el pecado, contra el mundo y alcanzando más gente para la gloria de Dios. Dios quiere la unidad de todos. Antes, hermanos, de ascender al cielo, Jesús habló, hermanos, antes de morir y antes de ascender, habló acerca de la unidad en la iglesia. Pero aquella familia que está insistiendo en causar división y división y división y ha fracasado y no puede y sigue y sigue y sigue, dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Agarra esa familia y avéntala al bote de la basura. Así, deséchate. Y hay algunos de ustedes, hermanos, que lo tienen que hacer. Porque en que esta iglesia no ha sufrido una división, están envenenando a tus hijos que cuando crezcan ya no van a querer poner un pie aquí. Ya no van a querer poner un pie aquí. Por permitir a los que intentan dividir a una iglesia preciosa que Dios ha estado usando por años. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano, en vez de causar divisiones con tu manera de hablar, crítica, chismosa, calumniosa, por qué no te pones a orar por tu pastor? Hermano, hoy lo hice como todos los días. Yo oro por 40 pastores diario, hermanos. 40 pastores todos los días oro por ellos. Oro por los 15 pastores de nuestra iglesia. Oro por misioneros y pastores de otros países, aparte de lo que te estoy diciendo, hermanos. Oro por mis enemigos, porque sí los tengo. Tengo una lista de enemigos que me han hecho daño y los tengo en la lista de oración. ¿Por qué? Porque Dios me dice que ore. Ahora, si yo puedo hacer eso, hermano, pues ¿por qué no oras mejor por mí, hermano? ¿Sí están aquí? Es que si el pastor entrara y viera el mugrero que hay en los baños, este pastor no se da cuenta. Hermanito, si tú sí te das cuenta, tómate un par de horas y deja bonitos esos baños. Oh, tenemos muchos años en esta iglesia y veo el mismo piso rasposo. El pastor debería de hacer algo. Hermano, pues aviéntate con la primera ofrenda. ¿Sí están aquí, hermanos? Hermanos, una división es tan triste, tan dañina, tan destructiva, que yo la considero que es un atentado criminal quien lo hace. Es bien feo, hermano. Mano Toño Duque, Mano Jesse, Sina, Teli, que están aquí. Hermanos, yo trabajé en una iglesia hace 30 años y el misionero me dijo, mire, somos 35 personas, ya estoy cansado, no hemos podido levantar la iglesia, quédese con la iglesia y cuando crezca y la iglesia se sostenga, yo me voy. La iglesia llegó a 170 miembros, rutas, se sostuvo sola, ganancia de almas casi todos los días, la gente contenta, la gente feliz, camiones llenos, sin nada de recordar cómo veníamos cantando en el camión blanco, hermanos, y no, una fiesta de ida y una fiesta, todos felices, hermanos. Luego este misionero sale, hermanos, es que aquí hay 2 pastores.
Y luego a mí me dicen, ¿sabe qué? No puede haber dos pastores en una iglesia. Uno de los dos se tiene que ir. Yo le dije, ¿sabe qué, misionero? Uno de los dos se tiene que ir, usted o yo. Pero el que se va, la decisión que tomemos, que sea una decisión que no dañemos la iglesia. Aquí es la iglesia, no es usted, no soy yo, es la iglesia. Y así dijo, usted se va. Me corrió de una ciudad y de una casa que no era de él, porque él era americano. Me corrió de una iglesia sin darme chance de despedirme. Y aparte de haberme corrido, dijo, el pastor se tuvo que ir porque su papá se murió y le dejó una herencia. Qué mentiroso, hermano. Y a otra familia dijo, no, es que el pastor se fue porque es que tiene una niña aquí en Monterrey. Es que el pastor se fue porque se quería quedar con nuestra propiedad. Hermano, ¿cómo se puede quedar alguien con una propiedad si no tiene las escrituras? Y me cuentan, hermanos, eso fue un domingo, un lunes que me corrió. El miércoles había culto, hermanos. Hace 29 años creo de esto. Dicen que cuando él se puso en el púlpito a predicar, hermanos, una tormenta y rayos a todo lo que da oscuro y un aguacerazo que no se oía, hermanos. Y hermanos reclamándole, a ver, demuéstrenos por qué el pastor se fue bíblicamente, díganos por qué hizo esto, hermanos. Y entre la lluvia, hermanos, y caminando entre los charcos de agua, hermana Reina y su familia y la hermana Oli, hermanos, una tristeza, hermanos. Me contaron una de las cosas más tristes que se puede vivir, hermanos. Eso es una división, hermanos. Yo no la viví, pero me contaron lo triste que fue esa división. Y por eso digo, hermanos, de mi parte, este lugar jamás, mientras que yo tenga vida, jamás va a sufrir una sola división. ¿Por qué se atreve a decir eso, pastor? Porque, hermanos, a la mayoría de ustedes los conozco. Y son gente buena. Y hay nada más unos 2, 3 Judas aquí. Pero esos no los ponemos en su lugar de vez en cuando. Oremos a Dios que siempre nos mantenga, hermanos, unidos, y Dios va a hacer grandes cosas con todos nosotros, porque somos un solo cuerpo y nuestra cabeza es Jesucristo. Cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Por qué no vienes a orar por tu iglesia? ¿Por qué no vienes a orar por tu pastor, por la familia del pastor, por tu capitán? ¿Por qué no vienes a decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser prudente? Yo no quiero escuchar gente así. La conozco, pero yo no quiero más escuchar gente así. Mientras que se toca el órgano, si es que hay alguien que nos ayude a tocarlo, habrá alguien que nos visita hoy y dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia. Yo no sé a dónde voy cuando muera. Yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo con Dios. Quiero entregarme a Cristo. Veo un caballero aquí. Si alguien nos ayuda a ganadores de almas. Alguien más dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia. Hoy quiero entregarme a Cristo. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien más que nos visita? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermanos, abre tus ojos y date cuenta lo maravilloso que ha sido Dios. Lo bueno que ha sido con tus hijos. Contigo que estás aquí. Cómo Dios te ha usado. Todos esos años que has disfrutado. Todos esos años donde has sentido el apoyo de Dios. El consuelo. La comunión entre los hermanos. Las alegrías, las tristezas. Las lágrimas en los funerales. Las sonrisas en las comidas. Las victorias, las derrotas. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Aquí estamos. Padre, gracias por hablarnos en esta hermosa tarde. Gracias por su palabra. Sígala bendiciendo. Use a los ganadores de almas. Y gracias por lo que ha hecho en todo este domingo. Mantenga la unidad, el amor fraternal en esta iglesia. Gracias en Cristo Jesús. Amén.